Bienvenidos al Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. En este espacio, analizaremos las últimas noticias, documentos y actividades que impactan en la protección y bienestar de los trabajadores y empresas ubicadas en México. Amigos, buenas tardes. El salario mínimo que existe en nuestro país tiene la intención de satisfacer las necesidades de un jefe de familia en los distintos rubros que se requieren, como es precisamente la salud, la vivienda, la educación y desde luego otros gastos conexos. El día de hoy, contando con la presencia una vez más de mi querido amigo, el doctor José Luis Pérez Becerra, su servidor, Jacinto García Flores, vamos a llevar a cabo el análisis de este tema muy interesante en nuestro país. Estimado doctor, siempre es un gusto Doctor saludarte. Jacinto, un Bienvenido. placer, un honor siempre estar aquí con nuestra amiga, la futura doctora, sí, con nuestros amigos que nos siguen cada 8 días, que nos están observando, por eso se llama observatorio este Sí, programa. claro, por Y, supuesto. y fíjate que cuando tú estabas haciéndome mención fuera del aire, que tenemos un programa de excelencia y estamos entrando a una temática muy importante, como lo es el proceso de cómo llegamos a manejar o cómo se llegan a establecer los salarios mínimos en nuestro país. Sí, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pareciera que me regreso a mi lectura del Capital con don Carlos Marx, sí, de ahí de Claro. algunos ayeres, pero al fin vamos a tener que trabajarlo directamente desde donde nace este procedimiento y que está directamente hoy enmarcado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un artículo muy especial como es el artículo 123. Por Sí, supuesto, claro que ese artículo es muy especial, como también es muy especial el tema que hoy empezamos a analizar, el salario mínimo, porque decía que ese salario mínimo, según las disposiciones constitucionales y según lo que establece nuestra Ley Federal del Trabajo, debe cubrir distintos rubros. Sin embargo, ¿qué procedimiento se sigue para poder establecer este salario mínimo que cada 1 de enero de cada año entra en vigor? Si nosotros vemos en retrospectiva, encontramos que el 1 de enero de 2025 entró en vigor el salario mínimo que hasta este momento está en vigor. Pero si vemos de manera prospectiva, el 1 de enero de 2026 entrará en vigor un nuevo salario mínimo que debe cubrir los distintos rubros que se han mencionado. Pero cabe aquí la pregunta: ¿qué procedimiento se tiene que seguir para poder establecer ese salario mínimo? Otra más, ese salario mínimo, tanto general o profesional, ¿realmente cubre los distintos rubros que un jefe de familia requiere para proporcionar a aquellas personas que de él dependen esa calidad de vida a la que todos tenemos derecho? ¿Qué opinas de todo esto, estimado doctor? fíjate que antes de dar respuesta a tu inquietud personal, eh, lo decíamos hace un momento, tendríamos que ir observando directamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? En su título sexto del trabajo y de la previsión social. Es muy importante que está Claro. plasmado en su artículo 123 y que después de del artículo 123 tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es una ley aparentemente, y lo voy a decir porque así lo considero, aparentemente secundaria, pero no es tan secundaria, es No, creo es que muy primaria al importante, sí, es respecto, sí. importantísima, claro. Entonces, debemos de entender perfectamente cómo se va dando el derecho al trabajo, cómo se da la jornada laboral al trabajo nocturno, ¿sí? La edad laboral mínima que se debe tener, ¿sí? Los descansos que se deben de plasmar,
las mujeres embarazadas, ¿qué papel juegan también? Porque ahora sí, el bebé también como que ya quiere trabajar, sí, y ya está justo por allá, sí. Y luego nos vamos hacia el salario, hacia los salarios, el salario mínimo, pero que se encuentra plasmado en su fracción sexta, séptima y octava pues de nuestra Constitución, de su artículo 23, ¿sí? 123 efectivamente Sí, en esas exacto. fracciones que tú has Sí, mencionado, entonces doctor. no quise pasar porque es muy fácil sí, con mi constitución y entonces les digo, señores, ¿cómo deberíamos de definir al salario mínimo? Sí, pero no lo voy a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros seguidores, nuestras seguidoras, segurísimo que en su mesa o en el lugar a donde nos están siguiendo, nos están observando, también tienen su constitución y nos encontramos en esa fracción sexta la importancia que se va manejando dentro de nuestro contexto, que son los salarios mínimos que deberían disfrutar los trabajadores, serían generales o profesionales. Los primeros regirán en el las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Aquí cuando estaba observando este apartado, esto me regresa directamente a otros artículos de la misma Constitución y me llevó al artículo 25, 26 y 27 de la Constitución. El Sí, capítulo económico de la así Constitución es, precisamente, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces nos lleva a pasear precisamente dentro de este contexto y el cómo deberíamos de ir observando, porque a partir de este contexto, pues también tenemos al Plan Nacional de Desarrollo y es en donde ahora sí, lo que tú estabas señalando, el procedimiento para la fijación o formación o el alcance de cómo van a ser los salarios mínimos. Cuando estoy observando esto, y yo quiero decirles que me regresé un poquito hacia buscar algunos de los aspectos que deberíamos de conocer para el contexto que nos va hablando. Aquí tenemos en nuestra Ley Federal del Trabajo, para hablar de los salarios, por ejemplo, el artículo 90, y podríamos hablar del 90 al 97, que allí se encuentra plasmado todo esto que queremos ir manejando al respecto. Y después de ese capítulo de los salarios mínimos, puede uno continuar observando un poquito más al respecto de cuáles son los privilegios o no privilegios que se encuentran dentro de los salarios mínimos. Observando este contexto, me hice una pregunta: ¿cómo debería yo de definir, cómo debería de definir al salario mínimo? Y entonces me plasmé qué la numeración o los mínimos o el contexto de recursos económicos monetarios que debe de percibir una persona, ¿sí? Por la prestación de un servicio, que este servicio pues proviene directamente de lo que es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo no es otra cosa más que el desgaste físico-mental de los individuos en Claro, la sí. prestación de un servicio al respecto. Entonces, cuando estoy observando esto, pues a mí me fue inquietando, ¿no? El cómo teníamos que ir abordando este punto tan importante que hoy nos encontramos. ¿De dónde viene la fijación del salario mínimo? Del ir platicando de las relaciones sociales de producción. Así de simple, de las relaciones sociales de producción, las cuales están contempladas por la fuerza de trabajo, los medios de trabajo y los objetos de trabajo. Y Esto todo eso que tú estás señalando, disculpa la interrupción, estimado no te doctor, preocupes. yo me permito apoyarte en lo que dijiste. Tenemos que volver a la lectura de ese libro tan magnífico, El Capital de Carlos Marx. ¿Por Sí, qué? Porque ahí nos lleva de la mano precisamente en cómo se genera no solamente la mercancía, sino precisamente los salarios que se tienen que pagar a los trabajadores. ¿Y cómo se conceptúa el salario vamos, en ese documento? ¿Qué tiene que ver con los factores o elementos que tú estás señalando en tu propio concepto del salario?
Sí, ¿es cierto? sí, 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 no, y sobre todo porque esto nos regresaría un poquito para ver, ok, estamos hablando, tú señalaste un concepto que es el concepto clave, sí, que se desarrolla en el primer volumen del Capital de don Carlos Marx, sí, la mercancía. ¿Qué es mercancía? Es un objeto útil capaz de satisfacer todas las necesidades de las personas, ya se bien que broten de la fantasía o que broten del estómago. Sí, ¿por qué decimos de la fantasía? Pues hay muchas cosas que son fantasiosas. Yo quiero hacer un viaje a Disney World, ¿sí? Y de ser la casualidad que eso para mí, al menos para mí, es una fantasía, simple y llanamente, porque no me voy a gastar los miles de dólares que me costaría echarme un viajecito a esos lugares. Primera situación. El estómago. Ah, bueno, entonces la mercancía satisface necesidades que brotan del estómago. Ya tengo hambre. Sí, y entonces allí están haciendo una necesidad que brota del estómago. Sí, el alimentarnos, eso es mucho, muy importante para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo tendríamos que ir observando al respecto este tipo de situaciones? Estaba observando en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo que nos habla sobre el salario mínimo, ¿sí? Y dice, es la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Capacidad eh, adquisitiva. Es decir, que allí el salario tiene o debe de tener la capacidad adquisitiva para cubrir todas las necesidades que tú señalaste al inicio de esta charla, de este observatorio número 16, ¿sí? Del año que está a punto de concluir. Está muy a punto. Estamos diciendo que todos aquellos que han vivido, ¿sí? Ya los 330 y tantos días del año, solamente le falta a este año para fenecer, le faltan 29 días. Eso es mucho, muy importante al respecto porque, pues, ya que vayan preparando qué cosa nos van a invitar de Nochebuena o de Navidad o como quieran llamarle al respecto, ¿sí? De todas maneras, nosotros estamos en el mismo contexto al respecto. El poder adquisitivo se tiene plasmado, se debe tener plasmado directamente en lo que para nosotros debe ser el salario mínimo. Por eso, cuando estoy platicando con todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras en este observatorio, pues encontramos de inmediato la importancia que está en lo que es para nosotros la fuerza de trabajo. Regularmente, cuando nosotros estamos realizando una actividad, tenemos desgastes, pero el desgaste de la actividad que estemos realizando, cualquiera que ésta sea, ya sea física o mental, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la física, pues el desgaste de nuestro cuerpo, que lo tenemos que alimentar necesariamente. Y mental, de la misma manera, de la misma forma, hay que alimentar también a nuestra mente. Sí, y lo tenemos que hacer pues utilizando parte del salario mínimo que nos está otorgando el patrón, pero no nos los está otorgando de gratis. Sí, No, claro, porque a tenemos cambio le hemos entregado nuestra fuerza de trabajo, ya sea eso. de manera física, ya sea de manera intelectual. Sí, Exacto, en eso estamos de exacto. acuerdo. Fíjate, Sí, fíjate que cuán tan interesante a veces se convierte en los conceptos. Fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que es el desgaste físico y mental. sí, Sí, desde así, luego, claro, así es. claro. Bueno, De ahí precisamente la definición que da nuestra Ley Federal del Trabajo de lo que es el trabajo. Toda actividad humana, intelectual o material. Y ahí están los dos aspectos, así es, intelectual o material. así es. ¿Sí? ¿Alguna El vez trabajo intelectual, por ejemplo, un directivo. Él está cómodamente sentado en su oficina, en su sillón, ¿verdad? se la pasa Y pensando se la pasa pensando. Exacto, en su mente hay una serie de cómo podría proyectos. ser para explotar más a mi trabajador? Es un proyecto, Es un sí, trabajo sí. mental. O cómo Sí, modernizar la empresa con cómo tecnología modernizar. vanguardista de esta Donde cuarta siente que revolución todos los patronos industrial. están pensando cómo van a deshacerse de gran cantidad de sus trabajadores, También es cierto, simplemente sí. porque la inteligencia artificial ya está también allí a la vuelta de, ¿cuál a la vuelta de Pues la ya esquina? Ya llegó, junto con la llegó. robótica desde hace varios Sí, no, años, no, no, sí, hombre, todo eso, todo eso sí. ya está. Por lo tanto, sí, hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, No, definitivamente, no, sí. pero déjame decirte que incluso una de nuestras queridas amigas,
y sin su consentimiento me voy a atrever a decirlo, ¿eh? Nos ha pedido que le demos chance de dar una plática sobre inteligencia artificial. Y yo le dije que sí, los micrófonos, ¿verdad? Y Claro. aquí las instalaciones del colegio están a la disposición de todos nuestros amigos. Y no nada más de ella, de todos los que Por quieran, gusten supuesto, sí. platicar con nosotros. Es más, hasta primero vamos a platicar con nuestra amiga. Claro, tú ya has tenido algunas charlas adelantadas con ella, sí, pero decirles, ¿por qué no rescatar algo que dejé por ahí en mi época histórica? Sí, de poder ir visitando o invitando de vez en cuando a algunos de los juristas, sí, que pues que quieran venir a platicar, que nos platiquen primero, que nos digan el tema, para que también no nos agarren a nosotros de bajada y venga a platicar y que nosotros no sepamos ni siquiera cómo se llama el que viene de ponente. Sí, eso No, sí es. déjame decir que ya dos amigos, una querida amiga del estado de Tabasco nos ha pedido participar, otro amigo muy estimado también de la Ciudad de México nos ha pedido ya participar. Entonces, todos ellos están agendados ya para el próximo año, porque como tú lo dijiste, está a punto de terminar. Y también todas las actividades que tenemos programadas también están a punto de terminar y las reiniciaremos, ¿verdad? Reiniciaremos a partir del 2 de enero del próximo año. Me parece perfecto. Sí. Y como estamos precisamente finalizando el año, acaba de pasar el Buen Fin, que de Buen Fin yo no le encontré nada, porque todos los productos o gran Tú como cantidad de economista, ándale, qué o bueno, gran tú como cantidad, economista, platícanos precisamente qué pasa con ese buen fin. La opinión general es que se maquillan los precios, si el no, producto no, A, no se maquillan, si el se producto A cuesta, aumentan. por eso es maquillar, No, eso si no es vale maquillar, 100 es pesos, suben a aumentarlo. 120 Ah, y sí, después con ¿no? ese buen fin Después, vuelven a su sí. precio de 100. Va, el producto X, cuando lo fuimos a ver costaba 100 pesos. Después cuando nos dijo, bueno, pues nos esperamos al Buen Fin, nos esperamos un ratito, sí, y vamos al Buen Fin y vemos exactamente el mismo producto que ahora cuesta 120 pesos. Sí, estamos hablando de pesitos Sí, 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 todavía. sí, claro, Sí, claro. y entonces cuando llegamos el día del Buen Fin, decía valor real 120, valor Buen Fin 100 pesos. O sea, que te dijeron que le bajaron el 10%, el 20% del producto, pero no, eso es una gran mentira. Y lo que pasa es que la gente desgraciadamente se va con la finta. Se va con la finta, pero al fin le gusta endeudarse y dice, lleves el producto por la cantidad tanto a pagar en 6 meses. ¿Sí? Ay, pero ¿qué tanto son 6 meses? Es muy poquito tiempo, no hay problema. Y entonces lo que van haciendo al respecto es que te endeudaste por allí con 100 pesitos. Es muy poquito, 100 pesos. ¿Sí? Ah, bueno, ese es en una tienda. Y en otra tienda pasa igual que va y se endeuda con 80 pesitos, el mismo Buen Fin. Y va a otra tienda y se endeuda con 70 pesitos. Y ve cómo poco a poco, cuando nos damos cuenta, su deuda ya no es de 100 ni es de 80 ni es de 70, ¿sí? Su deuda al finalizar la semana, al finalizar sus compras, ya es de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 y no sé cuántos más pesos, ¿sí? Sí, Esto sí. quiere decir, pues, que se va a endeudar. Pague a 6 meses, que pague a un año, que pague a 2 años. Y viene el próximo Buen Fin y hace exactamente lo mismo y todavía no sale de su deuda, ¿sí? Del año anterior, Es ¿sí? cierto, sí. Entonces, para que sean felices, ¿sí? Y su salario mínimo sea rentable, por favor, amigos, amigas, ¿sí? No se endeuden. No se endeuden porque las deudas son recuerdos muy feos, ¿no? Afortunadamente y gracias al Señor Jesucristo, sí, y a la Virgen de Guadalupe, que ya el día 12 estaremos festejándola, sí, eh, pues se viene, ya pasó el Buen Fin, se viene Guadalupita, sí, y se viene Reyes Magos. Señores, por favor, sí, solamente den lo que pueden ofrecerle a quien quieren hacerle un presente. No se endeuden, porque después de que fueron al Buen Fin,
van a ver como en febrero, no, febrero es muy lejos, ¿sí? A mediados de enero ya están en el Monte Pío empeñando todo lo que fueron a adquirir en el Buen Fin, en Guadalupe Reyes y en Guadalupe y Reyes, ¿sí? Y entonces el problema está que ni siquiera lo han terminado de pagar y ya lo están empeñando. Pero para entonces ya habrá un aumento del salario mínimo. Ah, ya llegamos a la gran grosería que yo no quería platicar mucho de Pero, ello o sea, al no es una gran respecto. grosería, pero No, y sí, es mira, porque, que hay un aumento en el salario. Pero tú discúlpame, dinos los pros y los no, contras, va para, ahí. para que así todo el mundo te Qué lástima. escuchemos y Yo sé sepamos. que tú, igual que yo, ya no te cuestas al primer hervor, ¿sí? Y si vas haciendo un poquito de historia, anteriormente el salario más expresivo que yo llegué a conocer fue cuando le pagabas a un campesino, voy a hablar de un campesino, mi origen es campesino, ¿sí? Era de 5 pesos, ese era su salario mínimo. Y con 5 pesos le alcanzaba no solo para comer un día, sino le alcanzaba para comer toda la semana y le alcanzaba para ahorrar un poquito. Estamos hablando de los setentas De hacia los, atrás. de los setentas, Sí, los setentas, ochentas, 70. sí, sí, No, pues sí. en 70 ya empezaron 70. las devaluaciones. En el 80, olvídate, estábamos ya bastante mal, ¿no? Es de los Mira, 70 hacia mira, atrás. siempre te gusta meterme en problemas. No, no En es un problema, es hablar de la 1976, realidad. Claro, doctor. 1976 tenemos una devaluación muy Precisamente. agresiva, Sí, mucho, bastante. muy Sí, sí, agresiva, sí. y estaba en el poder Echeverría Sí, Álvarez. Sí, es una Echeverría, devaluación muy exactamente. agresiva. Sí, El intercambio de pesos dólares estaba en 12.49, 12.50 para cerrar 12.50, números, ¿sí? exactamente, sí. Y cuando se viene la devaluación, llegamos a tener sí, una devaluación que fue del 86.85, ¿sí? De pesos por dólar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí? Que el dólar se intercambiaba o nos daban por $1 o teníamos que comprar $1 por la risoria cantidad, Ujú, ¿sí? ujú. De 23 pesos con 80 centavos. Hasta que 23 finalmente shekel. aterrizamos en 25 pesos. Y ahí Sí. vemos una devaluación de nuestra moneda del 100%. Y llega otro amigo nuestro al poder, ¿sí? José López Portillo, Sí, claro, ¿sí? con José Y López así Portillo. es. Y entonces, Y en Pacheco. ese, y Pacheco, Sí, y claro. Pacheco. Aunque no dejó grata memoria para muchos, para mí, en cuestión académica, sí, lo reconozco que era un tipo muy inteligente y escribió excelentes obras Sí, es cierto. literarias al Sí, sí, respecto, sí, sí, sí. sí. Bueno, pero por ejemplo, con él sí teníamos el peso flotante. Dice que el peso flotaba. Sí, bueno, pues a lo mejor se echaba un papelito al agua, sí flotaba, pero si echaba una monedita, se iba a hundir, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a nuestro pesito, ¿sí? Se hundió. Bueno, pero para todos aquellos que están esperando que les diga qué situación con el salario mínimo, en primer lugar, ¿cómo se define el incremento del salario mínimo en México? El salario mínimo en México se negocia entre tres sectores específicamente hablando: el sector laboral, el sector patronal y el laboral me refiero directamente al A trabajador, los trabajadores, al así trabajador, es, sí. al patrón y al gobierno. Así es. Sí, Y es estos, tripartita exacto, la y situación esos tres factores van a constituir precisamente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que así es, popularmente la conocemos como la CONASAMI, con la SAMI, ¿verdad? con la SAMI, sí, correcto, correcto. Sí. Adelante, adelante. Sí, Seguimos, siga con esa generación de conocimiento. es que esto se pone Sí, tan sí, desde hermoso, luego, desde luego. definitivamente. Sí, y no les digo, mire, porque estamos en un medio en donde nos están viendo, según estoy viendo en este momento, nos están viendo, sí, 976 personas, Eso es ¿sí? muy grato. Es muy Y grato. déjame aprovechar para invitar a nuestros amigos que nos están viendo, esos 996 a los que tú te refieres, el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla les invita a que el día que crean adecuado, sus actividades se los permitan,
asistan aquí a nuestras pláticas, son bienvenidos, las puertas del colegio están abiertas para todos. Como ustedes pueden ver, aquí se genera conocimientos netamente académicos, sin involucrarnos en otros aspectos, porque esa no es la intención del colegio, sino generar de conocimientos que le permitan a las personas resolver, ¿por qué no?, la problemática que en lo individual estén enfrentando en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito del derecho de la seguridad social, en el ámbito hasta económico. Vamos, doctor, tú Sí, eres no, economista de sí, cepa, así que entonces, pues, ¿quién mejor que tú? humildemente. Sí, humildemente, desde luego. Pero también tenemos contadores públicos aquí en este grupo, médicos en medicina del trabajo, psicólogos. Entonces, todos los que tienen que ver directa e indirectamente con el derecho de la seguridad social son bienvenidos, todos sin excepción. Fíjate, Disculpa la no, interrupción, no, ahora no, no, sí no, no, tienes los correcto, no, no, micrófonos no, para porque que mira, tú me vas solito. dando también material para que tenemos también politólogos. Sí, es cierto, Sí, 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 fíjate sí, sí, es que verdad. recientemente me encontré a una abogada, es una amiga, y me dice, oye, en tu programa podré ir a hablar de política, siempre y cuando primero nos digas de qué clase de política quieres venir a hablar, porque luego hay de política a política. Sí, y que nosotros pues preferimos ser académicos al respecto, pero si quieres hablar de política, pues adelante. Nos puedes venir a platicar de cómo ve el Plan Nacional de Desarrollo, que es Por ejemplo, política, sí, por claro, ejemplo, sí, sí, nos puede venir a platicar de cómo ve la situación del INE, sí, también, sí, también. claro, Nos claro. puede venir a platicar de lo que quiera, pero acá respetamos a todas las personas, su idiosincrasia, su postura y debe de darse el derecho de réplica si alguien lo requiere. Por supuesto, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Por eso cuando estábamos tú y yo platicando hace algunos momentos, que me decías, bueno, y cuando te hiciste locutor, ¿qué cosa es lo que veías? Hay el artículo 69 de la ley de comunicaciones y transporte. Nadie debe de causar alarma o pánico en el público. Se me metió al cerebro ese artículo? ¿Por qué? Porque dice algo y lo dice mucho, muy bien y es muy importante al respecto, ¿sí? Bueno, Es cierto, pero amigos, déjenme presumirles que además de contar con la amistad de mi querido amigo, el doctor José Pérez Becerra, es cierto, él tiene la licencia de locutor así es, independientemente de ser abogado y de ser economista. Entonces vean sí. cómo es una persona muy preparada en estos ámbitos y por ese motivo le decíamos, se generan conocimientos para que todos puedan enfrentar alguna situación que les aqueja en el mundo real en el que todos nos encontramos. Adelante, Para doctor, que no te no, interrumpo para que más. no se me duerman los que ya estaban bostezando por allá de nuestra audiencia, sí, quiero decirles que la intención desde luego es el cómo debemos de entender al salario mínimo. El salario mínimo deberá ser vasto y suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Es decir, que no nos falte casa, vestido y sustento. Para eso debe Sí, de sí, sí, servirnos claro, el claro. salario mínimo Sí. al respecto. Pero ya quería yo echar bronca contigo hace un momento cuando me decías, es que está bien que hagan los aumentos al salario mínimo. Y yo no, nunca diré que esté mal. El gran problema que no le ponen límite a Ese es los ese precios. es el punto que se debe controlar. Para que Exacto. regresemos a al poder adquisitivo de la moneda en la década de los 70 que estamos platicando, es válido que se aumente el salario mínimo, pero en contrapartida debe ponerse un límite a los precios, tal como lo está señalando, porque actualmente si el salario mínimo aumenta en un 10, en un 12, en un 15%, los precios también aumentan en el mismo porcentaje. ¿Y qué sucede? Que ese aumento del salario mínimo se pulveriza. Así es, Y así es. entonces Es más, no es un aquí, avance. es más, esto que nosotros ya estamos platicando, porque ya estamos en el procedimiento, debemos de tener muy en consideración situaciones que se vienen dando históricamente.
se vienen dando históricamente. Todavía ni siquiera se da el aumento que ya se está programando desde noviembre, porque ya viene una programación desde el mes de Sí, noviembre, ¿sí? así es, sí. Y los comerciantes ya le están aumentando los precios a los productos. Es que acuérdate que desde noviembre empiezan ya esas pláticas preliminares de los integrantes de la CONASAMI para Así es, poder sopesar cuáles son los costos de una canasta básica en los distintos estados del país o en las distintas zonas económicas y de allí poder determinar el porcentaje de aumento al salario mínimo del siguiente año. así es. Entonces, esto que se empieza a trabajar repercute de manera inmediata en el aumento de los costos de los productos. Fíjate, haciendo y tomando lo que tú vienes señalando, yo recuerdo por ahí en alguna parte me informé concretamente que cuando llega López Obrador al poder teníamos el salario mínimo de 88 pesos, 88 pesos. Después de esos 88 pesos, en su misma gestión, llegamos a observar cómo de alguna manera el salario general pasó de esos 88 pesos diarios a 288,93 pesos al respecto, ¿sí? Y que se viene manejando que no es otra cosa más que una alza acumulada de 182,8 pesos por ciento, ¿sí? 182,8%, Sí, ¿sí? efectivamente, mira, el salario mínimo fue castigado durante muchos años y no vimos un aumento significativo, sino hasta en el sexenio anterior, pero esto se debió, entre otros factores, porque así nos decían las políticas públicas de ese momento al control de la inflación por un lado y dos, era una especie de incentivo para que el capital extranjero viniera a invertir a nuestro país y de esa manera se generaran puestos de trabajo. Claro que cuando llega el momento propicio políticamente hablando, para que se aumente el salario mínimo, es por lo que vimos cómo pasa de esa cantidad de 88 pesos a más de 100 pesos, ¿sí? Así Porque es. es el salario acumulado que tú estás refiriendo, Sí, 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 ¿sí? y eso es lo que se está manejando. Sí, alguien me decía, oye, doctor José Luis Pérez Becerra, ¿por qué en lugar de haber vuelto investigador, docente, académico, por qué no mejor te volviste albañil? Le digo, ¿ahora qué te pasa? ¿Qué está ocurriendo? Dice, porque un albañil gana más que tú. Híjole, y les digo una cosa. Sí que es cierto, sí que es cierto, sí, sí, Ay, digo, me da pena reconocerlo, pero es la verdad, sí, 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 sí. sí, Pero eh, bueno, mira, seguimos. vamos a dar un Digo, minuto ok, para se me dice, reconocer sí, 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 todo lo que tú estás diciendo y permitir que nuestros patrocinadores del programa, ¿verdad?, hagan sí, acto de presencia. Y sí. recordamos a todos nuestros amigos que deseen ser patrocinadores de alguno de los eventos que el colegio lleva a cabo, son bienvenidos los patrocinios. No, espérate, pero hay algo que me A llegó, ver, aquí dime, rapidito, dime. algo que me llegó, ¿no? Sí, aquí estoy observando cómo aquí en mi celular me llegó un mensajito de una excelente amiga al respecto, sí, que dice desde Echeverría Álvarez estamos amoblados en salario mínimo. No, no, no estamos amoblados, estamos amolados en cuestiones de salario Bueno, mínimo. un error de dedo, No, cualquiera lo pero te tiene. Sí, imaginas sí. este error de dedo, qué cosa nos podría, qué cosa, no, 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 hombre, casi a 24 pesos, sí. Linda Laura Silva Ambrís. Hola, mi estimada maestra y amiga, un abrazo muy fuerte. Mire, yo espero que nos veamos antes de que termine el año, porque tanto a ti como a tu hermanita, sí, pretendo darles un abrazo y no quiero que ese abrazo sea virtual. Quiero darles un abrazo, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que en esta institución, desde donde nos encontramos transmitiendo en este momento, del Observatorio de la Seguridad Social. Les queremos mucho, sí, desde luego. Pero yo creo que vamos a hacer lo que tú estás diciendo Por porque nos supuesto, están llegando claro muchos que sí. mensajes, Así sí, y es. tenemos que atenderlos al respecto. Así es, Es, amigos, vamos a comerciales.
te dice vamos y venimos, así, con cariño, que la gente lo sienta. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. Vamos a continuar platicando este tema que es tan interesante acerca de cómo se define el incremento al salario mínimo en nuestro país, que no es otra cosa más que el procedimiento que sigue la CONASAMI para poder determinar el porcentaje de aumento que a partir del 1 de enero de cada año se hacen a los salarios mínimos. Y para eso el doctor José Luis Pérez Becerra, con esas investigaciones que él hace, no solamente bibliomerográficas, sino también de campo, porque se aboca a entrevistar a muchas personas, ¿verdad? Nos está señalando el cómo se lleva a cabo ese procedimiento. Adelante, estimado. Fíjate que antes de venir al programa, Sí, decía así, lo digo antes, y estoy hablando más o menos, yo creo que eso de las 12 del día, recibí una llamada y estaba platicando al respecto de la temática, sí, 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 sí. porque tenemos, tanto tú como yo, sí, la fortuna de tener muy buenos amigos, muy buenas amigas que están al pendiente de lo que vamos haciendo al caminar, sí. Sí, Entonces me dice, bueno, ¿y entonces cómo debe ser, de cuánto debe ser el incremento al salario mínimo? Y yo le dije, es que no se trata de saber de cuánto va a ser el incremento al salario, ¿sí? Sino que se debe de saber con la información que ya tenemos, ¿sí? Hasta cuándo sería posible dar un aumento al respecto al salario mínimo. ¿Por qué? Porque a veces se da un aumento mínimo X, ¿sí? Pero la inflación está en X+5. Sí, 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 nos sí, sí, inflan sí. definitivamente los precios de los productos y a eso se le llama inflación. Sí, que los precios de los productos van muy elevados al respecto. Bueno, pero aquí estamos. ¿Cómo debería de tomarse en consideración para que los salarios mínimos, sí, no causen alarma o pánico en el público? Sí, que ese aumento no debe de ser, no Causan debe de pánico. ser. Me hiciste recordar la palabra que estuvo de boga hace algún tiempo, apanicarse. Entonces, para que el público no se apanique, ¿verdad? Ajá. Vas a dar la respuesta. Voy a dar la respuesta. No sé, para que sí Vas a seguir explicando ese tema. para que nos entiendan, ¿sí? La respuesta va a ser que debemos de tener mucho cuidado, que el aumento en los precios debe de ser por arribita, ¿sí? De la inflación. Pero aquí viene el problema, ¿sí? ¿Cómo debemos de manejar ese incremento en a los salarios con respecto a los precios? Los precios no deben de estar por encima, ¿sí? Del aumento en los salarios. Porque cuando los precios están por encima a los salarios, eso quiere decir que nuestro poder adquisitivo, ¿sí? Ya valió para lo mismo. Si tú vas al mercado y te compras el producto que quieras, vamos a poner un producto muy simple, muy simple aparentemente, tortillas, ¿sí? Pues yo me acuerdo que las tortillas de verdad, eran baratísimas de la época en la cual nosotros estamos hablando. Otro producto, el litro de leche. El litro de leche del periodo en el cual estábamos platicando hace un momento, sí, bueno, para los que no, los que se acaban de conectar, estamos hablando de la década de los 70. El litro de leche valía 1 peso Y se compraban con azúcar. y se compraba con azupo, sí, y el que nos vino a desgraciar con azupo tiene nombre. No se los voy a decir porque también tienen que ponerse a estudiar un poquito, ¿sí?
ese producto de Conasupo, y yo me acuerdo, por eso los señores que están haciendo sus manifestaciones con eso de sus camiones que paralizan las carreteras y que el tráfico se queda desquiciado. Ah, bueno, pues en ese momento yo recuerdo cómo estaba la tonelada de maíz. La tonelada de maíz estaba 4,000 pesos y había una persona que estaba en Conasupo, precisamente, ¿sí? Y la compraba en 4,000 y se la vendía con el dinero de Conasupo Sí, sí, sí. y se la vendía a Conasupo, ¿sí? En 6,000 pesos. Sí, o sea que de cada tonelada se embuchacaba 2,000 pesos. Que si Sí, lo sí, sí, vemos sí. por cuántas toneladas se requerían, bueno, mejor no sigo, porque si no, esto me pone, de veras, me pone un poquito tenso. Sí, ¿por qué? Porque no se vale de esa manera estar sacrificando a nuestra población, sí, que la verdad sí tiene muchas necesidades al respecto, ¿sí? Vamos a continuar entonces el cómo se va dando. Que debe de estar los salarios mínimos nunca deben de estar por debajo de la inflación. Pero a ver, yo creo que aquí hay un problema al respecto, ¿sí? Que la fijación de los salarios mínimos nunca esté por debajo de la inflación. ¿Se va a incrementar para qué? Para satisfacer los que están inflando a los precios de los productos o para satisfacer a todos los trabajadores que están intentando cumplir con sus necesidades mínimas al respecto para adquirir sus canastas básicas al respecto. Yo por ahí me encontré un documento que platicaba, sí, que platicaban algunos de mis amigos y que fue precisamente que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sí, está proyectando un incremento en los salarios mínimos de un 30, de un 2,5 para la compra de 2,5 los productos de la canasta básica, ¿sí? Y si nosotros fuéramos un poquito hacia la cantidad que se pretende llegar a tener como salario mínimo, ya vayan pensando que la intención es de 380,30 pesos al día. Por favor, es un dineral, discúlpenme, que no alcanza para nada en función del incremento en los precios de los productos. Eso hay que tenerlo muy en consideración al respecto. Pero al fin, nosotros nos vamos dando cuenta cómo, de alguna manera, pues sí, la intención es manejar los salarios mínimos, ¿sí? Haciendo una entrevista, no voy a decir a quién le hago a veces las entrevistas, pues porque eso se prestaría a un chascarrillo muy feo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cuánto nos van a dar de incremento al salario mínimo y cuánto nos va a costar la canasta básica? Las canastas básicas cada día están peor. Y no les digo quiénes son los que están vendiendo cada día más cara nuestra canasta básica, porque los que sí saben al respecto son en particular los que yo iba a decir que las amas de casa, pero hoy las amas de casa también ya tenemos amos de casa, ¿sí? Porque también la mujer, tomando en consideración el artículo 123 en su fracción sexta, séptima y octava, encontramos que la intención que a trabajos iguales, salarios iguales, ¿sí? Y me hacían el señalamiento, pero es que la mujer trabaja hasta más y gana menos. Y sí es cierto. Es Y eso correcto, es sí es cierto. correcto lo que Eso tú es cierto. señalas. Sí. Aquí debe imperar la llamada igualdad sustantiva, que precisamente en nuestra Ley Federal del Trabajo se encuentra plasmada. Y no solamente eso, si vemos también la norma NMX número 25, a reserva de que me corrijan, del año 2018, tiene que ver con eso precisamente, ¿sí? Con la igualdad sustantiva, la igualdad de la mujer, igualdad salarial por el mismo trabajo. Entonces, todo eso efectivamente ha permitido que la mujer, por un lado, tenga esa igualdad,
pero por el otro lado se reconozca que es cierto, ella además de trabajar en la empresa, tiene que trabajar en la En casa la casa, particular. en la Sí, casa. y tú has hablado ya de amos de casa. Sí, hoy esa forma que teníamos los mexicanos hasta el siglo XX, poco a poco ha ido disminuyendo. Me refiero al machismo, ¿sí? Sí. Entonces, no digo que esté en extinción o que ya haya desaparecido, no. Simplemente ha disminuido, aunque sea en un porcentaje pequeño, pero ya ha disminuido. Fíjate que ahorita que dijiste del machismo, retomo una palabra que se puso muy de moda hace más o menos unos 10, 12 años, el feminismo. También, Sí, el sí, sí, feminismo. sí. Y entonces cuando estamos observando el machismo, todo piensa que el hombre es el macho, ¿sí? Y el feminismo es una mujer, ¿sí? Pero es la casualidad que el macho, mal llamado macho, por supuesto, el hombre, sí, se fue dando en cuestiones jurídicas situaciones como el divorcio. Sí, y cuando estamos observando que el divorcio yo había hecho un estudio, la verdad se los juro, no recuerdo en dónde lo publiqué, sí, sobre cuál era el porcentaje o la cantidad de divorcios que se estaban dando por año. Sí, pero en los divorcios se tomaba en consideración la cantidad de mujeres que eran maltratadas por su pareja, por su hombre, por su esposo. Sí, y entonces ahí venía el divorcio. Desde la casualidad que eran los hombres, eran más maltratados que las mujeres por su pareja. Es Sí, decir, sí, sí, que las sí, mujeres sí. le daban duro, pero como es muy macho, no presentaba su denuncia al respecto para ver qué cosa era lo que estaba ocurriendo dentro de nuestro quehacer, sí. Bueno, Pero pero también, ¿por qué no les dices a nuestros amigos el número de teléfono al cual se pueden contactar con nosotros para que emitan su opinión respecto a este tema que estamos trabajando, estimado perfecto, doctor? Sí, perfecto, perfecto. Les vamos a decir que se pueden comunicar con nosotros, claro. sí, a este su colegio con nuestro número, que es el 222-333-0778. Qué bueno Sí, que te lo aprendiste de sí, memoria, no, no, doctor, no, no, porque si no, estaríamos es que mal. el Y la hambre, dirección cuál es? la dirección es la 7 Poniente 703, No, 503. 503, sí, despacho 203, 203. Sí, exactamente. no, no, sí, ya, sí, Date cuenta cómo el número 3 está presente. siempre, siempre, sí, y si sumas 3, ya sumaste 9, y el 9 es cabalístico, definitivamente, sí. Efectivamente, sí, sí es cierto. A nuestros amigos los invitamos cordialmente a que en el 222-333-0778 pues se comuniquen con nosotros, nos dará mucho gusto escucharlos, estar en contacto con ustedes y el día que gusten venir a las instalaciones, claro, son bienvenidos. Estamos en 7 Poniente número 503 en el despacho 203. Aquí son bienvenidos, las puertas están abiertas para todos donde podrán conversar con todos los conductores de los distintos programas que el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla tiene vigentes, más los que en el próximo año también se van a incorporar a este abanico de emisiones que tenemos, doctor. Definitivamente, definitivamente, estoy muy de acuerdo contigo, doctor, que esta situación es muy importante. Fíjate que nos siguen llegando mensajes y yo creo que es pertinente que los vayamos atendiendo al respecto. Aunque ya no logro distinguir exactamente desde aquí el número donde nos habla Lili, yo creo nos mandó un mensaje Lili. No, no es que lo que esté más grande, sino que estaba mucho, ya no lo vi. Ya, Estaba mucho. ya no lo, ya no lo vi. Pero ahorita se está reorganizando aquí todo esto y yo no voy a dejar que se me duerman al respecto, ¿sí? Sí, ahí está, tenemos a Lili, ¿sí? Sí, a donde teníamos que se manejaba, allí, exacta, no, no, allí está, ¿sí? Tenemos, ya se movió, el salario estaba a 20, no, la devaluación fue hacia 24 pesos, ¿sí? Lili,
Laura Silva Ambrís. Sí, cierto, sí, estamos hablando de 1976, sí, en donde está por ahí. Ahí tenemos, ¿qué más tenemos? Sí, sí, también logras, no me vayan a eliminar esos mensajes, que son mensajes interesantes, sí. Laura Ambrís, ese ya sí, nunca ha cubierto las necesidades de una familia. Bueno, quiero decirles, sí, que históricamente sí las cubría, sí. Yo me Antes acuerdo, de la antes devaluación de de la que hemos devaluación del hablado, sí, 66, sí, 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 sí. yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. A cómo llegó la leche, llegó el lechero, llegó cantando, llegó la leche a como el litro a 1.20, sí. Le subieron 20 centavos de inflación al litro de leche. Y hoy tranquilamente, sí, no obstante que sigo yendo al súper a comprar la leche, sí, pero ya el litro de leche, de agua, digo de agua, de leche está casi a 30 pesos. Qué grosería, Mira, ¿no? mira qué gran diferencia de 1 peso y después 1.20 a 30 pesos a que te refieres hoy, pues eso nos permite ver el monto de inflación que hemos vivido a lo largo de los años. Sí. Definitivamente, definitivamente. Hablamos que de un 3000%, Mira, cuando de 1 peso a con lo treinta que y nos uno puso ahí, nuestra amiga, la maestra Lili, quiero decirle que allí teníamos cómo estaba. Estaba el dólar estaba a 12.50, cerrándolo, porque estaba a Ujú, doce ujú. cuarenta y nueve, pero cerrándolo, sí, y entonces el cambio del dólar peso, sí, estaba a 23.84. Si no mal recuerdo y mi memoria no me engaña. Yo estaba haciendo mi tesis de maestría de economía, y entonces yo tuve que estar haciendo investigación sobre la deuda pública externa de México, nuestro país. Mi tesis de licenciatura de economía fue sobre un análisis del desarrollo histórico de México, sí, según la deuda pública externa de nuestro país. Sí, y allí me encontré diferentes. La primera deuda que tuvimos, la tuvimos en 1822, sí, fue con la mentada Guerra de los Pasteles Verdes, sí. Pasteles Verdes es un grupo musical, ¿no? La guerra de los No, 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 pasteles. no, los pasteles verdes, sí, cierto, es un grupo Sí, musical, no, la guerra de los pero la pasteles es Guerra de los cuando en ese Pasteles Verdes, movimiento, ¿verdad? Revolucionario, así es, algún grupo de los grupos beligerantes, 1822, exactamente, llega a la Ciudad de México y bueno, con el hambre que tenían, llegan a esa pastelería así es, y toman los pasteles así es. por una determinada cantidad. Y después ese pastelero pide la intervención de su país, que es Francia, pero eleva los precios a, hombre, de un monto exorbitante. Y ese reclamo es el que da motivo esta leyenda urbana de la guerra de los pasteles. Así es, así es. Y allí estamos hablando de 1822, y en 1824 se obliga al gobierno mexicano a que se reconozca la deuda. Y a Pe- partir de ahí empieza ya esta A larga historia de la caerse deuda con... externa Así de es, nuestro país. así Pero es. antes déjame saludar con mucho gusto y afecto Claro que a sí. un querido amigo, el maestro Rubén Blanca. Él nos manda un saludo, lo cual agradecemos en manera pública, y establece que todo salario mínimo es insuficiente, lo cual es correcto, tal como lo hemos aquí señalado, pero además nos manda un afectuoso saludo y nos pide que hagamos comentarios, claro, lo haremos en otra ocasión, acerca de temas como el salario que se le paga a muchos docentes en instituciones privadas educativas por el pago de hora clase y evidentemente toda la precariedad laboral que de ello se desprende, ¿verdad? No, y en donde la educación aparentemente no. La educación es más cara, pero para los estudiantes, porque para los maestros, horas clase, sí, el pago es una miseria, sí, Sí, y hay sí, que es decirlo cierto, como tal, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y Eh, nada más le pagan una hora.
porque el maestro tiene que preparar clases, Sí, tiene que comprar libros, tiene que comprar sus objetos o herramientas de trabajo, claro. tiene que comprar sus libros. No, 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 y que no. Y la verdad, de acuerdo contigo, Rubén, de acuerdo, sí, el salario es insuficiente. El gran problema es que te suben el salario, te suben los precios de los productos. Yo me acuerdo que los libros pues, no eran baratos, pero tampoco eran caros. Eran Y hoy, accesibles en su costo, en su y hoy, precio. Sí. y hoy es mucho, muy peligroso hablar de precios en libros. Por eso todo el mundo ya quiere tener sus libros vía Electrónica. Sí, sí, electrónica. sí, desde Sí, luego. hay, Fíjate, yo compré hace 8 días precisamente 2 libros para las materias que trabajamos aquí en el colegio de la academia y cada uno me costó 500 pesos. oye, qué barato te lo dieron. Pues aparentemente, pero si tú haces números, 500 pesos por un libro impreso, date cuenta cómo han aumentado su costo. Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo. Es que, mira, si tú no aceptas una broma, es que ya aceptó, aunque ya no aceptas, ¿no? ¡Qué barato! Sí, ese libro que te costó ahorita 500, cuando tú y yo empezamos, qué bueno, cuando estábamos estudiando, para que no digamos cuándo empezamos a estudiar, pero cuando éramos estudiantes, ese librito te valía 12.50. $1. $1, Sí. sí, $1. Y, no, 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 no. Qué hermoso programa nos está saliendo hoy con todos Sí, los que desde luego, desde nos luego. están Sí. mandando mensajes por WhatsApp. Sí, sí, es que nos están También mandando a nuestro mensajes. amigo Alberto, ¿verdad? Le Sí, mandamos un afectuoso saludo, un fuerte abrazo, estimado Alberto. Como tú lo sabes, a todos nuestros amigos, nuestra admiración y respeto, Alberto. definitivamente. Así es, Alberto. Un abrazote. Yo espero que nos podamos ver, pero de todas maneras me adelanto con un abrazote virtual bien fuerte para ti y también para Rubén Blanc, sí, y para Lili también. No, no, no. Mire, para todos los que nos están siguiendo ahorita en la línea, sí, muchos abrazos. Para que no, yo no me ando con miserias. Yo les mando muchos abrazos. El colegio les manda muchos abrazos, tanto de parte del doctor Jacinto como de su amigo el servidor, doctor José Luis Pérez Becerra. Seguimos al respecto, ¿sí? Bueno, Eh, aunque debemos también ser mesurados en el tiempo, porque es cierto, Te digo, sí, 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 mira, es mira, que el dios el Cronos. dios Cronos abusa de nosotros, El dios sí, no nos Cronos hasta el día respeta, de hoy es un dios omnipotente que nadie lo ha puede podido contra él. vencer. Nadie lo ha podido vencer. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a poner 3 puntos suspensivos, al menos por este momento, ¿verdad? Y desde luego, en el próximo programa abordaremos los temas que están en el tintero y que ya debidamente programados. ¿Te parece apropiado? Me parece correcto lo que tú digas. Sí, está bien. Mire, ya nos mandaron, nos llegaron más, ya nos llegaron más Bueno, felicitaciones. les vamos a contestar ya de manera Sí, sí, fuera del lo aire, hacemos ¿verdad? fuera del aire. Para que todo mundo pues, reciba la respuesta correspondiente. Acuérdense que estamos en el 222 33 07 78. Con Sí, domicilio en la Avenida 7 Poniente, número 503, en el despacho 203. Aquí estamos a las órdenes de todos nuestros amigos. El día que gusten venir, las puertas del colegio están abiertas para ustedes. sí, y vamos a hacer como luego hacen en los programas a donde llevan música y toda la cosa. Nos vamos a poner tú y yo al frente de todos los que nos vengan a visitar un día de programa y les vamos a contestar las preguntas que nos vayan haciendo al respecto. Ándale Sí, a lo pues. mejor no van a lucir ellos tan guapos porque no podemos estar manejando las cámaras para todos lados, pero ya veremos la manera de cómo lo hacemos. Sí. Amigos, Nuestra directora amigas, artística, ella tiene la estrategia para lograrlo. me Así que no te parece perfecto, preocupes. me parece perfecto. Sí, entonces, doctor Jacinto García Flores, ha sido un placer estar contigo en este programa número 16 16. y de aquí a 8 días amenazamos con Continuar. continuar con esta parodia que se quedó a la mitad del Fíjate, camino. 16. Si dividimos 16 entre 4, Ajá, ¿cuánto nos da? a 4. 4, ¿verdad? 4 meses que tiene ya el programa.
Sí, fíjate, Increíble. agosto, septiembre, octubre y noviembre, y ya estamos Yo, pasando sí, mañana, cumplimos 5 meses. sí, oye, qué rápido. No, sí. Muy bien, amigos, buena tarde. Como siempre, un gusto saludarlos. Soy su servidor Jacinto García. Que tengan Dije, buena como tarde. dijéramos, que sean felices, aunque no sea a nuestro lado, que sean muy felices. Gracias por acompañarnos en este observatorio. No olvides seguirnos para más contenido relacionado con el derecho laboral y la seguridad social. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo programa.